Vamos a probar el sonido. En el nombre de Jesús, vamos a iniciar este momento en el que el Señor pues nos da para poder trasladar la palabra. Solo vamos a probar el sonido. Bueno, Dios en su misericordia nos ha permitido estar siempre en comunión con Él. Fíjense que una de las cosas que hoy no tengo ocupada mis manitas, mire, hoy estoy así puro civil, pero algo que nosotros debemos de entender, o quizás no comprendemos, es que a veces no nos hemos vencido a nosotros. Y esto da como resultado que aquello que proponemos en nuestro corazón no se dé de la manera en la que uno quiere. Mire, pues jamás se va a dar algo de la manera en la que uno quiere, porque Dios siempre tiene el control. Porque si se diera todo de la manera que uno quiere, entonces definitivamente nosotros estaríamos en una condición en la que nosotros regiríamos nuestra vida. Pero nosotros encomendamos nuestra vida en las manos del Señor, y eso ha de manifestarse en nosotros como la voluntad de Dios. Ahora, vencernos a nosotros mismos tiene que estar siempre en nuestra vida como una constante lucha, como una constante pelea. Pero yo quiero entrar en el tema. Mire, pues Proverbios capítulo 15, verso 14. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca, oiga esto, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Amén. Gracias. Dios le bendiga, hermana Yoli. Aleluya. Mire pues, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, que cuando nosotros le rendimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros nos sumergimos en Él y rendimos toda nuestra voluntad a Él, mire, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, y se constituye en un corazón inteligente. ¿Y qué es lo que busca un corazón inteligente? El conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Conocimiento generalizado, pero sobre todo el conocimiento que viene de parte de Dios. Pero acá entra lo que muchas veces nosotros no queremos ser partícipes, en lo que no queremos ser partícipes, pero que se da de alguna manera. Entonces, mire pues, los necios se alimentan de necedad. ¿Se da cuenta? Entonces, esto quiere decir que muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros nos sumergimos en una condición de necedad, y esa necedad a nosotros nos desvía del corazón de Dios, y al desviarnos del corazón de Dios, entonces comenzamos a ver una serie de cosas que no entendemos. ¿Pero por qué no las entendemos? Porque estamos caminando bajo nuestra voluntad, estamos caminando en una condición en la que nosotros estamos rigiéndonos a nosotros mismos, cuando debería de ser que nuestra voluntad se rinda a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mire pues, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces mire pues, sigamos acá. Mire el mismo versículo, pero en la Biblia lenguaje sencillo. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más. Mire, esta versión ya lo dice de otra manera. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es amar el conocimiento.
anhelar el conocimiento, estar siempre metidos o sumergidos en el Señor para que el conocimiento de parte de Él llegue a nosotros. Entonces, mire, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Mire, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia, del lenguaje sencillo. Pero sigamos acá. Hoy me voy a ir rápido, así nos vamos rápido. Mire pues, el corazón entendido, la Biblia textual dice de esta manera: el corazón entendido busca la sabiduría. ¿Cómo es que dice aquel versículo? Compra la verdad y no la vendas, dice, ¿verdad? Bien, pero acá está hablando de la sabiduría. Entonces, el corazón entendido busca la sabiduría, pero la boca de los necios se apacienta de necedad. ¿Qué es apacentar? Lo que nosotros entendemos por apacentar, ¿qué es? Guiarse a sí mismo. Y eso es una característica del necio. Mire, hablar con necedad. El lenguaje sencillo dice: los ignorantes o los necios hablan y solo dicen tonterías. Y la Biblia textual dice: la boca de los necios se apacienta de necedad. Entonces, en el necio no aplica aquella palabra que dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Junto a aguas, ¿cómo es que dice ese versículo? Junto a aguas de reposo me pastoreará, me apacentará. El necio no. El necio se apacienta a sí mismo, pero en su necedad. Entonces, mire esto pues. Marcos 3:27. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. Mire pues. Aquí tenemos que ver, creo que el jueves hablamos sobre atar al hombre fuerte. El martes creo que fue que estuvimos hablando sobre las ataduras, pero de atar al hombre fuerte. Entonces, pero a este hombre fuerte que hay que atar es al yo interno, a ese hombre fuerte que no nos deja ceder en la humildad que nosotros deberíamos de tener. Ahora, miremos, si nosotros no atamos a ese hombre fuerte, a ese que nos domina, entonces nosotros vamos a estar siempre haciendo la voluntad del hombre fuerte o haciendo nuestra voluntad. Pero entonces, ¿de qué queremos hablar esta tarde? Mire, necesitamos vencernos. Mire esto, venciéndome. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Mire, le puse un león ahí. ¿Por qué? La Biblia dice que el Señor es como león de la tribu de Judá. Como un león. Mire, ¿cómo es un león? Un león es valiente. Un león no retrocede. Un león siempre va hacia adelante. No se rinde ante nada. Entonces, la característica de un león es que él ya ministró en su corazón el valor. Muchas veces nosotros, hermano, queremos hacer muchas cosas y no las hacemos porque nos da miedo, nos da temor el emprender quizás un negocio, el emprender quizás o movernos de un trabajo donde el trabajo está siendo un poco no rentable, pero no nos movemos por miedo. Es mejor tener un poquito constante a que no vaya a tener nada. Y entonces están esclavizados en un lugar donde no les está generando. Pero eso es en lo material. Ahora hablemos en lo espiritual.
¿Cómo se manifiesta lo espiritual acá? ¿Cómo nosotros podemos vencernos? ¿Cómo nosotros podemos avanzar hacia un lugar en donde Dios está dándonos la victoria constantemente? Porque mire, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que nosotros, hermano, el Señor es el que nos da la victoria. Mire, el enemigo que nosotros tenemos no es un flan. El enemigo que nosotros tenemos no es cualquier enemigo, hermano. Es un enemigo de respeto. Es un enemigo, hermano, yo no le estoy diciendo respete al diablo. No, lo que le digo es que usted no tiene que andarle jalando la cola al diablo. Usted no tiene que andar ahí detrás del diablo. Vamos a ver, pues diablo, ¿dónde estás? No. Usted tiene que estar en una posición en la que está tomado fuertemente de la mano del Señor, como nuestro león de Judá, que es el que va delante de nosotros y es el que está venciendo por nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos vencer? ¿Cómo podemos nosotros vencernos a nosotros mismos? Primero tenemos que reconocer que no podemos. Si usted lee Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo. Mire, si no fuera así, Filipenses 4:13 dijera, todo lo puedo porque me fortalezco. Pero no dice así. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros creemos que nuestra vida está, hermano, por lo alto, y que todo va a venir y va a ser color de rosa, y que todo se ha de manifestar de una manera en la que vamos a estar en una condición siempre victoriosos y para adelante, hermano, amén, qué bueno. ¡Qué bueno! Pero sí le digo algo. Usted tiene que aprender a accionar. Yo tengo que aprender a accionar. Mire, el Señor nos ha estado hablando constantemente y últimamente nos ha estado hablando a través de ejemplos de cómo nosotros nos hemos ido quedando y hemos convertido nuestra vida en una vida mediocre, espiritualmente hablando. Y esa vida mediocre nos ha hecho a nosotros ser conformistas. Y recuérdese que el conformista, ese siempre va a estar feliz con todo lo que venga. Siempre va a estar contento si tiene o no tiene. Bueno, pero delante de los demás. Pero en su soledad, el conformista siempre se va a estar lamentando. Por ejemplo, Pablo hablaba con una autoridad y decía, tenga o no tenga, yo siempre voy a estar feliz, yo voy a estar viviendo sabiendo que el Señor está conmigo. Se lo estoy parafraseando, pero no era conformismo. Él tenía confianza en Dios y por lo tanto no renegaba. La única vez que se le ve a Pablo o se le lee a Pablo que está como resentido o sentido, no sé ni cómo decirlo, es cuando dice que habla de su aguijón. ¿Cómo es que dice ese versículo? Miserable de mí, dice él. Mire cómo se lamenta él. Miserable de mí, que cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. O sea, la intención que hay en mi corazón es hacer lo bueno, pero resulta que termino haciendo lo malo porque, y el Espíritu Santo, es que hay un aguijón en mí. Y entonces ese aguijón yo no lo he podido vencer. Y como no he podido vencer ese aguijón, está constantemente martillando mi vida para que yo baje los brazos. Pero yo no soy conformista.
Y como no soy conformista, entonces yo sigo hacia adelante. Así decía él, hermano. Siempre voy al frente. Siempre voy caminando, siempre voy luchando, siempre voy peleando. ¿Para qué? Para que mi vida comience a tomar un giro en el Señor y que cada día mi vida vaya como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así de simple. Entonces, ¿cómo nos podemos vencer? Mire pues. Salmo 53:1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dejémoslo ahí. Mire pues. Aquel que niega a Dios es un necio. Así. A secas, diría alguien por ahí. La necedad los mantiene ciegos. Y creen que toda la creación es obra del Big Bang. Y creen que todo lo que se da, o lo que viven, lo que hacen, lo que tienen, lo que obtienen, es porque ellos son buenos. ¿Se recuerdan de aquel hombre que atesoró? ¿Cómo dice ese hombre? ¿Cuántos bienes he guardado, oh alma mía, deleita? Mire, se lo estoy parafraseando. Hasta que le hablan, hermano. Mire, ante los ojos humanos, ese hombre era inteligente. Porque había llegado a amasar una fortuna. Entonces, y tenía ahí, pero ante los ojos de Dios era un necio. Porque andaba buscando el atesorar más y más y más, y su alma se había quedado. Se había olvidado que un día se iba a morir. Y que su alma tenía que su alma tenía que rendir cuentas, y esas cuentas de alguna manera iba a encontrarlas Dios, ya sea buenas o malas. Pero ¿y qué pasó con él? Necio. De una vez, necio. ¿Qué se va a gastar todo lo que has acumulado? Miren, hermano, muchas veces nosotros nos metemos en esa condición. Muchas veces nosotros nos metemos en esa condición en la que, hermano, mire, ¿cómo es posible que no podamos apartar un momento para adorar al Señor? Mire, gente que pasa a veces hasta un mes sin ir a la iglesia. Pero cuando usted los encuentra, ¿y cómo está, hermano? No lo he visto en la iglesia, ¿cómo se siente? En victoria, hermano. Bueno, ¿cómo puede estar en victoria una persona que no se congrega? Entonces, se vuelven necios. Mire esto, pues. Pues aunque conocían a Dios, o sea, le estoy hablando de gente que conoce a Dios, no le honraron a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Oiga, y aquí entra otra vez la palabra necio. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se le negrió el corazón. Entonces, muchas veces, hermano, pensamos nosotros que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Creemos que el ir a la iglesia de vez en cuando, eso nos constituye a nosotros en gente que ama a Dios.
Mire, yo he oído personas decir que no tienen necesidad de congregarse, su relación la mantienen con Dios. Eso es mentira, porque esa es una mala costumbre, así dice la Biblia. Y no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Entonces es una costumbre. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y entonces, mucha gente vive en esa condición. Que dicen conocer a Dios, pero su corazón, por su necedad, está negro. ¿Por qué? Porque no tiene quien los apaciente. Pero también están los otros que conocen a Dios, pero no se dejan apacentar. No se dejan guiar. Están siempre en una condición en la que yo hago esto, yo soy el que me muevo para esto, yo por aquí, yo por allá, y se vuelven necios en su propia necedad. Y esto es lo que dice este versículo. Mire, Romanos capítulo 1, verso 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la idolatría, mire, ay hermano, mire, usted habla con alguien que tiene una imagen en su casa y se pone a pelear con usted porque es necio. Usted habla con alguien que no tiene una imagen en su casa, pero cualquier excusa, en cualquier circunstancia, su excusa es relegar a Dios por un lado y poner como principal, ya sea a un hijo o lo que usted quiera llamar. Definitivamente, usted viene y le comienza a decir, no hermano, mire, usted lo que tiene que hacer es anteponerse a estas circunstancias y tratar la manera de que Dios sea el principal. Es que mi hijo está enfermo y que mire, aquel hombre, no sé si era hombre o era mujer, corríjame, mire pues, que su hija estaba enferma, que llegó y le dijo, mi hija está enferma. Y entonces lo invitaron a él. Lo invitaron a él a la casa que orara por la niña. Pero cuando llegaron, la hija ya había muerto. Mire qué interesante esto. Y entonces se le acercaron, le dijeron, ya murió. Ya es demasiado tarde. Pero, ¿qué es lo que le quiero trasladar yo acá? Le cuento la historia y después le aplico. Mire pues. Entonces lo que hace este hombre es que viene, entra el Señor Jesucristo y entonces le habla a la niña y le dice, Tabita Cumi. Así creo que le dijo, Tabita Cumi. Y que traducido, la misma Biblia lo traduce, dice, muchacha, levántate. Y entonces se levantó. Pero oiga, ¿qué hubiera pasado? Pregunta al auditorio. ¿Qué hubiera pasado si este hombre se queda en su casa lamentando que su niña está enferma? No hubiera pasado nada. Pero lo que él hizo fue que dijo, yo no soy médico, pero hay un hombre que del que están hablando, que sí sana a los enfermos. Entonces me voy con él. Mire, hermanos, usted no puede decir, usted no puede meterse en un fluir en el que su pensamiento sea de necedad, en el que usted diga, yo no voy a la iglesia porque tengo a mi papá enfermo, porque tengo a mi mamá enferma, porque esto y por aquí y que por allá, y cualquier excusa, cuando el Señor está siempre con sus brazos extendidos para que usted
llegue delante de Él y Él supla las necesidades que usted tiene. Mira este hombre. Este hombre no se puso a pensar, es que si me voy y si se muere la niña, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No me lo voy a perdonar. No, él fue a buscar al Señor. Él fue a buscar al Señor. Entonces en su corazón había sabiduría. ¿Por qué había sabiduría en su corazón? Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, una de las cosas que a nosotros, hermanos, nos tiene que martillar nuestro corazón es que Dios tiene que estar en primer lugar. Si Dios no está en primer lugar, hermano, aunque usted se desgarre, aunque usted grite, aunque usted de vez en cuando se rasgue las vestiduras, su vida siempre va a ser mediocre, espiritualmente hablando. Mire cuántas cosas se están viendo en estos tiempos. Y la gente en vez de meterse más con Dios, más se aleja. Ahora, ¿esto es bíblico o no es bíblico? En los postreros días, mire pues, se lo voy a poner en esta versión. En los postreros días, las iglesias se van a vaciar. ¿Por qué? Porque muchos se van a dedicar a engañarlos, a ir tras sus propios deseos. Y entonces van a empezar a engañar a la gente, y la gente de a poco va a ir abriendo sus ojos y se va a dar cuenta que están siendo engañados y que lo único que están haciendo es aprovechándose de ellos, y entonces van a venir y no van a juzgar a ese como tal, sino que nos van a meter a todos en el mismo paquete. Por justos, ¿cómo es que dice? Por pecadores pagan justos. O justos por pecadores. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón sabio. Porque están siendo guiados por ellos mismos. Porque no han podido vencer aquello que está marcado en su corazón. Y sigo con el ejemplo. Mire pues, sigo con el ejemplo de Tabitha Kumi. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Sigo con el ejemplo de Tabitha Kumi. El papá de esta niña, si se hubiera quedado cuidando a su patoja, ¿qué hubiera hecho otro día? Enterrarla. Porque, mire, el tiempo en el que ella murió era el tiempo que iba a morir. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos como excusa, ay, es que viera que no me puedo mover a la iglesia porque mis hijos tienen que estudiar, porque mis hijos hay que hacer la tarea, porque mis hijos, porque mi esposo, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelita. Y al final de cuentas, lo único que está haciendo es convirtiéndose en necio. ¿Por qué? Porque no está entendiendo que el someterse a la voluntad de Dios es lo que a nosotros nos va a mantener vivos y va a mantener viva a nuestra familia. Mire qué lindo cuando llega el Señor y le habla a aquella niña. Mire, cuando él entró lo quisieron bajar de la moto. Ella está muerta, mire. Hasta aquí. Ahí ya no se puede hacer nada porque ya muerto. Y el Señor dijo, ¿dónde está? Pasó. Pero lo que el hombre había hecho es lo que nosotros deberíamos de hacer. Lo que el hombre hizo es lo que nosotros debemos de meter en nuestro corazón.
Hermano, yo no estoy hablando de algo serio que no cualquiera lo va a hacer. Mire, usted tiene un enfermo y usted quiere estar a la par del enfermo y solo haciendo el estorbo quizás al doctor, pero ahí quiere estar. Cuando lo que deberíamos de hacer es decirle: Señor, en tus manos la dejo o lo dejo y yo me voy, porque necesito que tu presencia esté sobre mí, que tu presencia se manifieste en mi vida para que yo pueda confiar en ti, para que yo pueda vivir como cachorro de león, para que yo pueda estar en una condición en la que tú has de manifestarte en mí. Y por ende, mire, dice la Biblia que cuando los apóstoles oraban, habían sanidades, habían milagros, habían proezas. Y dice que la gente llegaba y se sacaba sus pañuelos y le decía a los discípulos, a los apóstoles, que oraran por él. Ellos oraban por los pañuelos, los iban a poner a los enfermos y sanaban, hermano. Y de ahí salió otro montón de tonterías de los apóstoles de hoy. Ahora, que aceite ungido, que el lapicero ungido, que el pañuelo no sé qué, que no sé cuánto, que por acá, que la agüita de... Hermano, y mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces comienza a darse algo que se retuerce y el pueblo sigue a esta gente. Y luego, cuando el Señor les abre sus ojos y descubren que ellos se constituyeron en necios y le están siguiendo a un necio. Oiga, Santiago capítulo 1, verso 22. Voy a leer aquí porque no miro. Mira pues, miren lo que dice acá. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, mire, el que no es hacedor de la palabra se engaña. Hermano, ¿cuántas veces, cuántos mensajes hemos trasladado de acá, en donde le hemos dicho a la gente: usted es un hijo de Dios, usted es alguien que ha de ver la gloria de Dios, aleluya, y gloria a Dios? ¿Y qué? Y luego ya no lo ve uno. Entonces, ¿qué están haciendo? Engañándose a sí mismos. Este es un mensaje como para decir: ya no vuelvo a este lugar. Pero no es que usted vuelva o no vuelva a este lugar, es que usted y yo nos volvamos a Dios para que Dios sea en nosotros y no nosotros en nosotros mismos, y dejar la necedad en nuestro corazón y caminar en pos de Dios. Amén. Bueno, entonces mire pues, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y mire el versículo después. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Bien tengo pelo aquí, se me siente. Y cuando se ven en el espejo, no hay. Porque no es lo mismo sentir que tener la realidad. Y nuestra realidad tiene que ser una relación con Dios sincera, con un corazón buscando sabiduría, con un corazón que se manifieste delante de Dios, para que Dios se manifieste en todo su esplendor sobre nosotros. Mire pues, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace.
¿Y para qué vamos a hablar tanto de la ley de la libertad y el fundamento de la ley de la libertad? Eso se los he enseñado muchas veces. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero cuando nosotros, hermano, no podemos vencernos a nosotros mismos, sabemos que no todo me conviene, pero que sí todo me es lícito, pero extraviamos la palabra que dice, no todo me conviene. Y hacemos todo lo que nos es lícito. Y entonces nos constituimos en necios, porque la necedad está en nuestro corazón. Y mientras la necedad está en nuestro corazón, nosotros vamos a estar en una condición de alejamiento. Nos vamos a alejar de Dios. Usted tiene que aprender, y yo también, a que Dios es nuestra prioridad. Si nosotros seguimos, hermano, pensando que todo lo que nosotros hacemos es porque nosotros somos tremendos, porque nosotros aquí, nosotros allá, olvídese, usted es un necio. Pero sigamos. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Mire, este tema mejor no le hubiera puesto venciéndome, le hubiera puesto la necedad, porque el enfoque, si usted se da cuenta, el enfoque para que nosotros podamos vencernos a nosotros mismos es sacudirnos la necedad. No sé si usted se está dando cuenta de esto, pero si nosotros no nos sacudimos la necedad, nosotros siempre vamos a vivir en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca se va a acabar, porque vamos a pensar en nuestro corazón, en nuestra vana manera de pensar y de vivir, que todo lo que hacemos es correcto. Amén. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Mire, perdió un reino por necio, por hacer algo a la ligera, por hacer algo que no le competía, por hacer algo que lo único que lo llevó fue a perder un reino que ya se había establecido en él terrenalmente, pero que tenía que dar un saltito para que este reino se constituyera en un reino eterno. Por eso, mire, David vivió una vida tremenda, hermano. Pero una cosa que David meditaba, dice la Biblia, y en su ley medito de día y de noche. Entonces él pasaba meditando en la palabra. Él pasaba meditando en lo que Dios había hecho en su vida, en lo que Dios estaba haciendo y en lo que Dios haría. Pero oiga esto. Hubo un momento en que divagó. ¿Y qué pasó cuando divagó? ¿Qué pasó cuando él dejó de pensar, de meditar en el Señor? Pecó, cayó en iniquidad. Entonces, mire qué tremendo. Pero el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque en medio de todo aquello que hizo, hermano, se humilló y comenzó a buscar el rostro del Señor y comenzó a ver a Dios como el punto principal de su vida, a tal punto que hay un salmo que dice, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire, se conformaba con estar afuera en el patio de la iglesia, pero él sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Y como sabía que ahí estaba la presencia de Dios, entonces él anhelaba con todo su corazón y decía, y lo describía de esa manera, porque era el sentir que había en su corazón, es mejor estar un día en tus atrios
que 1000 fuera de ella. Aunque sea hoy, voy a estar. Anhelaba la presencia de Dios. La pregunta es, ¿anhelamos nosotros la presencia de Dios? Porque si anhelamos la presencia de Dios, la vamos a buscar. El problema es que nos hemos acomodado tanto que creemos que nosotros o que los demás están obligados a llevarnos la presencia de Dios a nuestra casa. Si el pastor quiere que yo oiga el mensaje, entonces que me venga a predicar aquí en la casa. No, usted tiene que vencerse a sí mismo y vencer esa situación que lo está deteniendo y que lo está metiendo como excusa, que usted es importante porque usted es importante para Dios, pero muchas veces nosotros somos más importantes para nosotros mismos. Y eso nos detiene. Pero oiga, David, a lo contrario a Saúl, se arrepintió. Pero se arrepintió de veras, hermano, porque cuando el profeta Natán llegó y le dijo, mira, te comiste una oveja y ese solo tenía una ovejita. Vos tenés un montón. ¿Por qué te fuiste a comerla de aquel? Y él dijo, sí, he pecado grandemente contra Dios. ¿Y ahora qué hago? Bueno, le dice Natán, el Señor me está dando opciones. ¿Quieres que los hombres te juzguen o quieres que Dios te juzgue? Y entonces vino él y dijo, no, porque si los hombres me juzgan, van a ser implacables. Mejor que Dios me juzgue a mí. Y entonces lo juzgó Dios. ¿Pero qué pasó? Va a ser cara tu sentencia. La espada no se apartará de ti por la necedad en la que caíste. Entonces muchas veces nosotros creemos, hermanos, que estamos jugando un juego de la ruleta rusa y que le damos vuelta a ver qué cae y ponemos a Dios como el premio mayor. Y entonces comenzamos a ver y a decir, bueno, de todos modos el Señor siempre me perdona, yo voy a actuar de esta manera, pero yo sé que siempre voy a estar ahí de vez en cuando. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Porque va a haber un tiempo en el que ya no se va a dejar encontrar. Y todo aquel que dijo Malaya, que me diga Malaya, como diría mi abuelito, Malaya, ya está lejos. Así de simple. Entonces, yo creo que es importante, hermano. Es importante que nosotros meditemos en esto. Mire, voy rápido. Hoy les dije que iba a terminar temprano, ¿verdad? Por amor a los que están presentes. Mire, pues. Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Lo que le decía anteriormente. A veces vamos tras un necio porque tiene conocimiento. A veces vamos tras un necio porque habla bonito. A veces vamos tras un necio porque tiene un imperio. A veces vamos tras un necio porque tiene la forma de enganchar a la gente. Pero no nos damos cuenta que estamos siguiendo a un necio. Y que el camino parece derecho, pero que el final es de muerte. Entonces nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder vencernos a nosotros mismos es que se active en nosotros el don de discernimiento. Porque con el don de discernimiento usted va a tomar
a tomar cada una de las palabras que oiga, que se está predicando desde este lugar o desde cualquier lugar, y entonces usted va a decir, esto sí no me parece muy bien, esto como que no tiene un fundamento bíblico, esto como que está mero chanfleadito, esta interpretación no muchito me agrada porque creo que le metieron mucha salsa a los tacos. Y entonces va a saber usted que el camino que le parece derecho no está tan derecho. Pero oiga, mire cómo le dice Pablo a los Gálatas acá: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? ¿Quién os ha hechizado? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Se les presentó a ustedes un Cristo crucificado, un Cristo que resucitó, un Cristo que fue levantado. Ustedes conocen perfectamente el misterio de la piedad, pero resulta que se les ha olvidado porque se fascinaron por alguna historia, por algún relato que hizo alguien, y entonces su corazón fue cautivado de una manera en la que usted perdió el camino. Ay, hermano, mire. Cuando nosotros nos damos cuenta que perdemos el camino, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es llegar delante del Señor y decirle: perdóname, Padre. Perdóname, Padre, porque al final de cuentas, tú eres el que me marcas el camino. Tú eres el que estás, Señor, constantemente dándonos. Mire, la salida. Y esa salida nos constituye a nosotros, hermano, en más que vencedores. Pero ¿quién nos da la salida? Cristo. No sé, dice usted. Aquí el que está predicando es, sí que explíquenos. Está bien, mire pues. Usted le habla de la palabra a alguien. Usted le dice: mire, acepte a Cristo como su Salvador. Es la salida que Dios le presenta para que su alma no se pierda. No, eso lo estoy viendo yo desde híjole. A mi abuelita se lo enseñó su papá, y el papá de su abuelita se lo enseñó su papá, y esto es de nunca acabar. Y mire, no es de nunca acabar. El evangelio tiene 2000 años de estar siendo predicado, y hermano, si la iglesia primitiva se acababa de ir el Señor y ellos se saludaban diciéndose: Maranata, Cristo viene, cada vez que porque eso significa Maranata, se encontraban: Cristo viene, Cristo, y se acababa de ir, hermano. Y ahora la necedad del hombre lo ha llevado a decir, incluso de aquellos que dicen que conocen a Dios, decir que Él ya no viene. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros debemos de vencer en nosotros mismos es la necedad. Al hombre fuerte, al necio. Mas yo digo que cualquiera que se enoje, que se enojare locamente con su hermano, será culpable del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, mire, ¿sabe qué significa raca en arameo? Imbécil. Entonces, cuando alguien viene y le dice: vos no seas raca, hermano, le está diciendo imbécil. Bueno, será culpable del consejo, y cualquiera que dijera fatuo será culpable del infierno, del fuego. Mire, son dos palabras que llevan casi el mismo significado, tanto en griego como en arameo. Pero el punto acá es que de nuestra boca tiene que salir bendición, no maldición.
cuando nosotros, hermanos, comenzamos a hablar y a decir mal, porque maldición no es solamente que usted venga y le diga a alguien, vos maldito, vos desgraciado, vos esto. No, maldición es que usted hable y yo hablemos mal de un hermano o de una hermana. Ay, ya viste la hermana ahí que tan chuca. ¿Y qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? Pero siempre caemos en eso. ¿Por qué? Porque necesitamos vencer al necio que está dentro de nosotros. Y tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a ser diferentes. Que este tema, hermano, nos sirva a nosotros para que se haga rema en nuestro corazón, que se haga vida en nuestro corazón y que podamos nosotros caminar en pos de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, que es el poder darle la honra y la gloria a Él. Mire, se dio cuenta, me fui rapidísimo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que llueva y nos vamos a mojar de regreso a casa. Pero al final, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar? Digámosle, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos acercar a ti. Sabemos, Señor, que te fallamos. Sabemos, papito lindo, que estamos siempre en una condición en la que constantemente estamos fallándote. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, papito lindo? Hoy en el nombre de Jesús, juntamente con mis hermanos, vengo suplicándote, Padre, que tú hagas una obra en el corazón de cada uno de nosotros, que nos ayudes, que nos guíes, que nos llenes de ti, que tu gracia, que tu amor, Señor, se manifieste, que podamos vivir, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, que se manifieste en nosotros aquella palabra que dice, clama a mí de Jeremías, Señor, y yo te responderé. Que tengamos la confianza de que tú nos vas a responder, que tengamos la confianza que tú has de manifestarte, que tú has de hacer en nosotros conforme a tu voluntad, y que todo lo que respire se manifieste en alabarte a ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias. Hoy juntamente con mis hermanos acá, mis hermanos que nos están viendo o nos van a ver a través de estos medios, Señor, te pedimos que tú obres poderosamente, Señor, en nuestro corazón. Arranca, Señor, la necedad que hay en nosotros. Arranca, Señor, aquellas circunstancias que nos hacen, Señor, ser siempre y salirnos, Señor, ser nosotros y salirnos con la nuestra. Tu palabra dice que el que no deja padre y madre por servirte no es digno de ti. Que el que no deja hijos, hermanos, por servirte no es digno de ti. Que aquel que no deja, Señor, nada y que pone algo sobre ti no es digno de ti. Ayúdanos a ser dignos, Señor, arrancando la necedad que hay en nosotros. Danos la fuerza para poder reprender y echar fuera la necedad que hay en nosotros, Señor, para que podamos ser, Señor, gente agradecida, gente que te ame, gente que te alabe, que te glorifique, gente, Señor, que esté despierta a darte la honra y la gloria a ti. Despierta a tu iglesia, Señor. Ahora también te pido que lleves con bien de regreso a mis hermanos a sus hogares, que los guardes, que nos guíes, que nos lleves con bien, Señor. Como también te pido, Señor, que el día de mañana que regresamos a nuestras labores podamos darte la honra y la gloria, Señor, a ti solamente, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, papito lindo, eres bueno y tu misericordia por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos miramos otro día. ¿Cuándo sería? Mañana. Si Dios quiere, nos miramos en el culto de
de lunes.